Jaime Hernández, yo digo Excelsior. Contreras, aunque te tardas. Contreras, perdón. ¿Dónde está Jaime? Aquí atrás, secretario. Jaime. Sí, perdón. Acá está. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año también. Secretario, yo quisiera preguntarte, aquí estoy atrás de mis compañeros camarógrafos, ¿sí? Ya te veo. Secretario, yo quisiera saber tres cosas en concreto, si le es posible. Uno, las declaraciones del presidente del PRI fueron dirigidas al secretario de Gobernación. Como dicen, y lo dicen bien nuestros abuelos, nadie se manda solo. Usted recibió instrucciones del presidente de la República para ofrecernos esta conferencia de prensa. ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Desmentir al presidente del PRI? ¿Y por qué eso se complementa con la segunda duda, secretario? ¿Miente entonces el señor presidente electo del PRI cuando dice que han aumentado en 6 millones de pobres a lo largo de las administraciones panistas? ¿Y miente, por tanto, el presidente del PRI cuando dice que hay más violencia y más pobreza en este país precisamente por estas gestiones? Y por último, cuando usted habla, secretario, con todo respeto se lo digo, de no partidizar, no estamos aquí en esta conferencia de prensa precisamente para contestarle a un presidente del PRI electo y por tanto partidizar y politizar el tema, en este caso concreto de la pobreza. Gracias. Jaime, con mucho gusto. Dicen que el que calla otorga. Jaime. Por eso es importante dejar bien claro lo que se ha hecho y los logros. Es mucho lo que hemos hecho como país para tener hoy en día datos como los que acabo de comentar. Por ello es importante dejar claro cuáles son los avances en materia de política social. Dejar claro que hay avances, hechos concretos, que hay avances que no solamente están avalados por nosotros, el mismo Coneval lo está diciendo. Y esto de ninguna manera es partidizar, sino todo lo contrario. Es aclarar y dejar claro los avances que tiene el gobierno federal en materia de política social. Con respecto a las cifras, hemos dejado muy claro también cuáles han sido los incrementos. ¿Cuánto creció, por ejemplo, en los últimos, bueno, la cifra más, digamos, histórica que tiene el Coneval cuando se empieza a medir la pobreza en función de los ingresos, es la del 92. Si tomáramos 92, 98, la pobreza alimentaria creció del 21 al 24%, es decir, tuvo un incremento. Los siguientes 8 años, si tomáramos del 2000 al 2008, la pobreza alimentaria disminuyó de ese 24% al 18.2%. Esos son los datos. Habría que esperar qué sucede en el 2010. Ya se ha hecho la medición. Los datos nos lo estarán dando a mediados del próximo o de este año. Y nosotros esperamos que durante el 2009 se haya detenido al menos el crecimiento de los índices de pobreza. Ahora bien, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de familias que en ocasiones no tienen para vestir, para comer, no tienen dónde vivir, la lucha del gobierno federal, del presidente de la República y de un servidor, debe de ser hasta que no haya absolutamente ninguna. Por eso es importante dejar claros los avances, pero también dejar claro que la tarea por hacer es tan grande que nos ocupa juntos a todos. Miente Moreira. Miente Moreira, señor secretario. Reforma. ¿Cuál nombre? Tenemos algún calificativo, entonces estas declaraciones son mentiras. Si uno de los temas es acabar con el hambre en 5 años, ¿cómo lo va a poder lograr la cuando viene una crisis de alimentos y una
Yo lo dije muy claro desde el principio. Es una precisión de datos, una precisión de cifras. Con respecto a erradicar el hambre, es una tarea tremendamente compleja. Nunca hemos dicho que es una tarea sencilla, tan no es sencilla que no hay o no se conoce todavía algún país en el mundo, ni los desarrollados, que le hayan erradicado el 100%. Tal no es una tarea sencilla que en la historia de nuestro país nunca se ha reducido a índices menores de los que hemos logrado, por ejemplo, en esta última década. Es una tarea muy compleja, pero si nosotros vemos que atrás de los números fríos, de la estadística fría, hay personas que requieren apoyo, incluso hasta para comprar la canasta alimentaria, la tarea es ardua. Y por ello he dicho yo que requerimos de sumar todos los esfuerzos de todos los partidos políticos y actores políticos, de senadores y diputados, de la sociedad civil, de gobiernos estatales y municipales. Y déjeme decirle, Adriana, qué es lo que hemos venido haciendo. Y usted lo puede constatar, con los gobernadores, independientemente de la fracción partidista a la que pertenezcan. Lo hemos venido haciendo de manera seria y responsable. En este país todavía habemos personas que queremos trabajar de manera seria y transparente, con honestidad, por nuestro país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya iniciando una gran alianza con los bancos de alimentos en el país. Hoy en día, según cifras de los bancos de alimentos, en nuestro país se desperdician o van a la basura alrededor de 30,000 toneladas de alimentos diarios. Si nosotros pudiéramos organizarnos como sociedad, por eso es la gran convocatoria, por eso es la alianza, solo el gobierno no lo va a lograr. Por eso es importante que estemos todos juntos, porque ese alimento se desperdicia en las centrales de abasto, en los supermercados, en el campo, en la ganadería. Hay productos del campo, por ejemplo, que a veces no tienen precio y no pagan ni el corte. Hay productos del campo que a veces no tienen la talla, un mango que es más grande o más chico que la talla, y se desperdicia. Incluso se hacen fosas para tirar esos desperdicios, se tienen que encalar. Por eso, esta gran convocatoria, esta gran alianza. Estamos hoy en día trabajando con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, pero esta alianza va mucho más allá. Esta alianza va para todos los que se quieran sumar. Hoy en día, los bancos de alimentos lo que hacen precisamente es buscar estos lugares donde hay alimento que se puede utilizar, por un lado, y por otro lado, colocar de manera transparente ese alimento con las familias que más lo necesitan. Esta, pues, es una alianza entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, de manera muy clara con la sociedad civil, y de manera muy concreta, en esta primera etapa, con los bancos de alimentos, pero no serán los únicos. Esta convocatoria la vamos a incrementar, la vamos a ampliar. Gracias, Adriana. Gracias, secretario. Noemí Gutiérrez, de Efecto TV. Acá. A ver. Secretario, nada más para comentarle, nosotros no nos había dado ninguna conferencia y se nos hace extraño que ahora dé la cara para responderle a un priista, y esto quiere decir que ya se va a subir al ring de la contienda presidencial. ¿Cuándo aceptaría que ya quiere lanzarse como candidato a la presidencia? También preguntarle si Cedesol no se está viendo lenta para acabar con la pobreza. Gracias. Yo le diría que no está viendo lenta, por el contrario. Ahí están los números. Los números son muy claros. Se ha disminuido la pobreza en un 25%. Son números certeros, son números confirmados. Sí tuvimos durante el 2008 y el 2009 una crisis alimentaria muy importante, una crisis internacional muy importante. Por un lado se incrementan los precios de los alimentos, por otro lado se disminuyen las exportaciones, las no petroleras, pero también cae la producción petrolera y cae el precio del petróleo. Se disminuyen los flujos también de divisas por remesas,
se disminuyen los flujos de remesas, de divisas por turismo. En fin, se nos conjugan una serie de factores que hacen que la economía en el 2009 caiga a los mayores índices registrados en la historia económica reciente. Eso hace que tengamos, digamos, una caída en los índices o un incremento de los índices de pobreza, como se registró en muchas partes del mundo, como se registró en el mismo Estados Unidos o en Chile. Nosotros lo que estamos visualizando, Noemí, es que este incremento que tuvimos en este par de años, 2008 y 2009 también, las últimas cifras que tenemos 2008, pero los datos nos indican que en 2009 creció, que fue la parte más aguda de la crisis. Durante el 2010, este incremento, esta joroba que tuvimos, ya, digamos, llegó a su punto de inflexión. Nosotros esperamos que entre el 2011 y el 2012 tengamos importantes ya reducciones en materia de pobreza alimentaria. Y yo decirle a Noemí, pues no me suba al ritmo. Estamos desde hace tiempo trabajando por México, trabajando en equipo. En este equipo a mí me toca jugar como secretario de Desarrollo Social. Muchas gracias, Noemí. Gracias, secretario. Blanca Valadez, de Milenio. Secretario, con todo respeto que me merece, si usted convocó a una conferencia inmediata por las declaraciones del señor Moreira, nos gustaría que fijara un posicionamiento respecto a las declaraciones que hizo el líder priista. También me gustaría que nos comentara si tiene datos de gobiernos priistas que han utilizado de manera electorera y de manera irregular los recursos otorgados, si ya se están abriendo algunas investigaciones. Y nada más por último, viene un año electoral, este es un año electoral, si no me equivoco son 7 elecciones. ¿No se está usted lanzando desde ahorita como presidenciable y finalmente cómo se va a blindar los programas? Gracias. Gracias. No, eso no te molesta. Blanca, lo he dejado claro. La conferencia de prensa tiene varias connotaciones y la primera de ellas, lo dije desde un principio, es para precisar las cifras. Por otro lado, decirle que sí tenemos un blindaje. Lo implementamos en el 2009, lo implementamos en el 2010 y lo vamos a implementar en el 2011. Decirle que desde la primera comparecencia que tuvimos con la Cámara de Diputados, propusimos a la Comisión de Desarrollo Social que se creara una comisión o subcomisión de blindaje electoral. Se creó esta comisión, es una comisión plural, están todos los partidos políticos inmersos, y durante el 2010 dieron su informe el año pasado, y durante el 2010, en el informe que ellos presentan, no encontraron alguna evidencia de utilización de recursos públicos por parte del gobierno federal, de manera particular de la Sedesol. Hubo acusaciones, hay que recordar que también se utilizan estas acusaciones como un instrumento político electoral incluso, y tan deleznable es, Blanca, que se utilicen programas sociales, eso para atender a la gente que más lo necesita en el país. Tan deleznable y reprobable es eso. ¿Cómo deleznable y reprobable es que se utilicen sin sustento como campaña electoral? Que queramos denostar programas sociales que fueron construidos en este país por todos, que tienen ya operando varios sexenios y que son programas que todos debemos tener la precaución de cuidar. Con respecto al registro de gobiernos priistas, yo le puedo decir que unos y otros, en términos generales, lo que estamos proponiendo nosotros precisamente es que transparentemos. Ahora sí que dijéramos todos coludos, todos rabones. Y yo le dijera a Blanca, el buen juez por su casa empieza. Y nadie puede exigir o pedir lo que no está dispuesto a dar. Que los estados pongan en la mesa los programas sociales que manejan
el presupuesto que destinan a cada uno de ellos, el padrón de beneficiarios y las reglas de operación de manera clara y contundente, publicadas en Internet, como lo hacemos como gobierno federal. Por eso decía que la política social tiene un presupuesto compartido. Tenemos el presupuesto federal y tenemos el presupuesto de todos los estados, que es mucho mayor al federal incluso. Y por eso es importante la suma de esfuerzos, como lo estamos haciendo. Sí sería todavía mucho más importante, tendríamos mucho más resultados, si el manejo de los padrones de beneficiarios y los programas sociales en cada uno de los estados fuera con mayor transparencia. Mil gracias, Blanca. Gracias, secretario. Finalmente, Xochitl López Barrón, de Radio 1000. Gracias, secretario. Buenas tardes y felicidades a todos. Secretario, el presidente del PRI se refería a esos 6 millones. Usted decía que hay 20 millones en pobreza alimentaria. Y si no mal recuerdo, el sexenio de Felipe Calderón empezó con 14. Si hay 20, en matemáticas no miente, son 6 millones. Entonces quiere decir que la pobreza que se ha reducido en el 5% es la pobreza que se ha generado en el propio sexenio del presidente Felipe Calderón. Con crisis o sin crisis todos sabemos la situación, pero lo cierto es que así son los números en esta danza. ¿Qué número va ahora? 28. Mire, Xochitl, yo lo hablaría con los datos que tenemos disponibles, que son hasta el 2008. Y los datos disponibles hasta el 2008 indican que hoy tenemos el 18.2% de la población en pobreza alimentaria. Los datos hacia el 2009, ciertamente preliminares, medidos con estas gráficas del ENOE, que es una encuesta nacional de ocupación y empleo, del Coneval, durante los 2 primeros trimestres indican que hubo ya yo no voy a decir una caída, sería quizá lanzar las campanas al vuelo. Yo le diría que ya se detuvo ese crecimiento de la pobreza. Yo lo que le puedo afirmar, Xochitl, es que a partir del 2010 se detuvo ese crecimiento, que fue coyuntural, que fue provocado por este conjunto de fenómenos, la crisis internacional, la crisis alimentaria, la influenza, en fin, pero que fue de manera momentánea y que a partir de este año estaremos viendo que las cifras empiezan a disminuir de manera importante. Por eso tomaron medidas también fuertes. En el 2010 el presidente Calderón decidió incrementar en 1 millón de familias el programa de oportunidades. Y este 1 millón de familias fueron a dar precisamente a donde no había oportunidades o había muy poco oportunidades, que es en la pobreza urbana. Hoy en el país tenemos 1 millón de familias más enfocadas fundamentalmente en pobreza urbana. Pero también por el incremento que hubo de los alimentos, usted recordará, se emitió aquel incremento que se denominó Apoyo Vivir Mejor, precisamente para compensar el precio de la canasta básica. Este año estamos trabajando también en una canasta alimentaria. Pronto estaremos dando a conocer en qué va a consistir este programa, pero la idea es que la población que menos tiene pueda hacer rendir mejor su dinero. Ese dinero que les hacemos llegar a través de Oportunidades 70 y más u otros programas, que le hacen llegar también los estados, que pueda comprar más. Nosotros estimamos esta canasta alimentaria, estaremos lanzando en no más de 3 semanas, deberá estar costando en promedio un 20% abajo de los precios del mercado. Muchísimas gracias, secretario. Tenemos una pregunta más, si usted tiene todavía el tiempo. Araceli Aranda. Perdón, pero es que como somos varios los míos que queremos preguntarle, le pediríamos un poco más de acercamiento hacia la prensa. Necesitamos nombres, o sea, las cifras que ofreció Humberto Moreira, ¿son ciertas o son falsas? O sea, necesito que lo diga. Agradecemos las cifras que nos acaba de ofrecer, por una parte. Por otra parte, los programas sociales van orientados a la pobreza extrema, pero siempre es golpeada la clase media. ¿Para cuándo estos programas? Para estar los gasolinazos, ¿qué le diría a toda la gente que está preguntando por qué los gasolinazos, por qué la alza de precios?
que siempre son esta clase media que es la más golpeada. Además dijo que... A mí me gustó una parte que me... Con gusto, Araceli. Tan despreciable... Mira Los programas sociales como de verdad y fraudulento que se utilizan como campaña electoral. Al final de la exposición comenté yo de lo que ha pasado en materia de crecimiento económico. Ciertamente, el gobierno federal ha sido muy claro en explicar lo que pasó. Lo que nos pasó en 2008 y 2009. Ahora bien, en el 2010 nos estamos recuperando. Sin lanzar las campanas del vuelo nos estamos recuperando. Hoy tenemos ya un crecimiento del 5% y tenemos 730,000 empleos si consideramos estrictamente las cifras del Seguro Social. Lo ha dejado muy claro también el secretario de Hacienda que este año seguirá creciendo la economía y se seguirán creciendo, generando empleos. Sin duda, la política social más importante será aquella donde una familia tenga empleo digno, bien remunerado, ya sea este empleo porque provenga de terceros, o sea un empleo que se autogestione a través de proyectos productivos. El tema de la gasolina, lo ha dicho el secretario de Hacienda, es un tema más de Hacienda, pero sí es uno de los impuestos o los subsidios, más que impuestos, de los subsidios más regresivos. Es decir, va precisamente a quienes tienen automóvil. Y ese subsidio bien podría ir también a quienes más lo ocupan en este país, precisamente que son las familias que viven en materia de pobreza alimentaria. Hoy en día el subsidio a la gasolina es muy importante y todavía no se equipara el precio internacional. Pero esto lo podría explicar de mejor manera el señor secretario de Hacienda, ¿no? ¿Miente o no Moreira, señor? Nada más concretamente, ¿sí o no? ¿Miente o no? Bueno, eso pregúntale a... ¿no? Usted porque salió a contestar al PRI, entonces por eso le preguntamos si miente o no. Yo salgo solamente a hacer precisiones de las cifras. Pero ¿cómo salir a dar precisiones con cifras de 2008, secretario? Nos está hablando de cifras de 2006 a 2008. Viene a hacer una precisión. Es la segunda vez, si bien recuerdo, que usted viene y nos da una conferencia. Nos hace creer que esto es muy importante. ¿Miente o no miente, Moreira? ¿Usted está interesado o no está interesado en las elecciones? Porque al parecer el PRI ya se subió y en el caso de usted, ¿cómo va? Pero usted tiene las cifras de pobreza, o sea, si miente no sabe hacer las cuentas, por eso le preguntaba ¿O es un mal maestro, Moreira? No, yo lo dejo muy claro, lo dejé muy claro ante toda la conferencia. Y esta conferencia se cita precisamente para hacer precisiones sobre la política social del país y sobre los resultados de la política social del país. ¿No sabe matemáticas el maestro Moreira? Bueno, sí, eso ya está, ¿no? Muchas gracias. Me quita el sueño Moreira, entonces. Vivir mejor. Gobierno Federal.